Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 31. Capítulo 28. Lannisport. Ella simplemente está ahí parada, mirándonos fijamente. Las hermanas silenciosas hacen votos de silencio, de ahí su nombre. Disculpe, hermana, ¿sabe dónde está la salida? Nos perdimos después de rezar en el pasillo, digo con inocencia. Tyrion lo entiende y empieza a sentir e intenta poner su mirada de cachorro. La hermana entorna los ojos un momento, escrutándonos antes de señalar una puerta al final del pasillo. Claro que no esperábamos que rompiera sus votos solo para decírnoslo, pero señalar funciona bastante bien. Desde esas direcciones, no fue difícil salir de la casa madre. Salimos por una puerta lateral que daba a uno de los 3 caminos principales de Lannisport. Los caminos del océano, el oro y el río se unen en Lannisport y se encuentran en el centro, lo que, naturalmente, atrae mucho comercio de las caravanas mercantes y simplifica considerablemente el viaje. Caminando por uno de los caminos con Tyrion, me dirijo a mi destino. La verdad es que no tengo que preocuparme demasiado por la seguridad. La guardia de la ciudad de Lannisport es mucho más numerosa, está mejor entrenada y, en general, es menos corrupta, con grupos patrullando cada camino y callejón. Ya llegamos, digo mientras me doy la vuelta y miro a Tyrion, viéndolo observar el edificio frente a nosotros. Un edificio imponente, junto a la carretera principal, grande y alto, con ventanas de gran calidad. Los sonidos y el intenso aroma a perfume que emana lo delatan. ¿Un burdel? Dice Tyrion frunciendo el ceño, girando la cabeza hacia mí. ¿Me has llevado a un burdel? Suspiro y me froto la cara con las manos. Sí, sé que es una tontería. Pensé que tal vez podría traerte aquí para que te olvidaras de esas mujeres, pero he estado pensando que quizá no fue buena idea desde que dejamos The Rock. Fue más bien una decisión improvisada. Al ver que Tyrion baja la mirada hacia sus manos, suspiro de nuevo y me arrodillo frente a él. Lo siento, se suponía que debía traerte aquí para divertirme, pero solo he estado pensando en mí mismo. Tyrion alza la vista y frunce los labios con una sonrisa. No pasa nada, agradezco el esfuerzo, quizá en otra ocasión. Le sonrío y señalo con la cabeza hacia la izquierda. Ya que estamos aquí, ¿por qué no visitamos el mercado? La última vez que estuve allí, un hombre Yiddish vendía objetos de asa y tengo los bolsillos llenos de todo el dinero que nos trajo la casa Martell. Arqueo una ceja mientras Tyrion se ríe y empieza a caminar hacia el mercado. Voy a seguirlo, pero se me erizan los pelos de la nuca y siento un escalofrío. Me doy la vuelta y miro el edificio, intentando ver quién me mira. Mis ojos verdes se encuentran con un par de ojos violetas en una de las ventanas. Un instante después, desaparecen. Sigo observando esa ventana con atención hasta que un Tyrion grita: «Date prisa». Detrás de mí, lo que me hace darme la vuelta y dirigirme al mercado con él, mientras sigo pensando en esos ojos violetas. Sin que yo lo supiera, esos mismos ojos violetas volvieron a la ventana y observaron mi figura que se alejaba mientras jugaban con un collar de cuero alrededor de su cuello. Y eso significa 7 victorias para mí, 0 para ti, le digo a Tyrion mientras acorralo con mis piezas de dragón y lanceros. Kivas se había convertido en una buena forma de pasar el rato estas últimas semanas. Claro, jugaba a padre de vez en cuando, pero se vuelve un poco soso jugar contra la misma persona una y otra vez. No entiendo cómo eres tan bueno. Tyrion gimió, desplomándose dramáticamente en su silla. Siendo justos, Tyrion estaba jugando bien a pesar de haber aprendido a jugar hacía apenas 2 semanas. El problema era que era demasiado predecible. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Tyrion? No importa si has leído libros sobre ciertas jugadas o tácticas en Kivase, lo importante es si puedes aplicarlas de forma práctica e inesperada. Si yo hubiera leído el mismo libro que tú, me resultaría obvio lo que intentas hacer al colocar tus piezas. Sea cual sea tu forma de luchar, se trata de asegurarte de que tu oponente solo vea lo que quieres que vea, le digo, similar a lo que mi padre me explicó una vez cuando empecé a jugar. De todos modos, no te preocupes tanto, recuerda que llevo años jugando. Uf, no me lo recuerdes. Oye, ¿alguna vez le has ganado a mi padre en Kivase? Me preguntó Tyrion, genuinamente curioso por la respuesta. No oficialmente, una vez tuve a su rey atrapado entre unos lanceros y una caballería ligera, pero por alguna razón la persona que inventó el juego hizo dragones capaces de moverse una cantidad ridícula de casillas a la vez. Estoy bastante seguro de que si hubiera sido una situación real, el desenlace habría sido muy diferente.
Le explico a Tyrion que incluso mi padre había reconocido que las reglas eran un poco improbables. Tyrion simplemente emitió un breve murmullo y empezó a guardar el nuevo juego de ki base que le había traído del mercado, hecho de marfil y vidriagón de Volantis. ¿A dónde vas?, preguntó. Aún podemos jugar otra partida. Tyrion simplemente niega con la cabeza mientras termina de guardar el juego de ki base. Tengo una lección con el maestre. No le hará gracia que vuelva a llegar tarde. En fin, ¿te enteraste de las noticias?, preguntó. ¿Qué novedades hay?, respondo, inclinando la cabeza hacia un lado. Parece que Jaime regresa de desembarco del rey, dijo Tyrion con entusiasmo. Corre el rumor en la roca de que el rey quiere que su padre le preste dinero y pensó que sería mejor enviar a Jaime en lugar del maestro de la moneda. ¿En serio? ¿Cómo es que no me había enterado de esto?, pregunto confundida, preguntándome cómo no me había enterado si ya había rumores circulando por la roca. ¿A dónde vas?, me pregunta Tyrion tras verme levantarme también y seguirlo fuera de la habitación. A Lannisport. N/A. Gracias por leer este capítulo. Si te gusta, deja una reseña y algunas piedras de poder. Pensamientos de los creadores. El perro loco, el perro loco. Si puedes apoyarme en Patreon, puedes leer 6 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon. Patreon.com/Madog46. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 29. Reclutamiento. N/A. Hola, chicos, disculpen la demora, pero estaba ocupado resolviendo un problema que tuve mientras contaba la historia. Pero ahora todo está resuelto, ya que subí un nuevo capítulo interesante a mi Patreon. Id de Patreon. Madog46. Y sé que quieren capítulos largos, así que también soluciono ese problema. Y si por casualidad subo un capítulo corto, lo publicaré 2 veces ese día. Así que eso es todo. Ahora disfruten la historia. Voy a Lannisport para reclutar guardias personales. Mi padre me dio una unidad de 100 guardias y algunos capas rojas, pero el problema es que le son leales y no obedecieron mis órdenes. Son como espías de mi padre, que me observan y le cuentan todo. El problema de reunir hombres ya está resuelto, ya que, dijo el tío Kevan, debido a la rebelión, Lannisport tiene miles de refugiados. Mientras pensaba esto, de repente Monty preguntó. Pero mi señor, ¿cómo va a poder pagar todo esto? Sé que es un Lannister, pero entre esto y sus otros proyectos, puede que se le queden los bolsillos vacíos. La voz de Monty me atrajo de vuelta a la litera, todavía confundido por no saber de dónde había reconocido esos ojos. Todavía tengo alrededor de la mitad de la compensación que me dieron los dormienses, y tu padre, Lord Falwell, me envió una parte de las ganancias obtenidas por la venta de cosechas. Aún así, mi señor, tendrá que organizar las habitaciones, el entrenamiento, el equipo, disciplinarlos y un montón de cosas más. Eso solo aumentará su carga de trabajo y ralentizará su progreso en otras áreas, me advirtió Monty. Conozco a Monty, pero esa es parte de la razón por la que hago esto. Si algún día voy a ser señor de Roca Casterly y guardián del oeste, necesito experiencia liderando hombres. Mi padre también estuvo de acuerdo en que esto sería bueno para mi desarrollo como su heredero. Respondo que, si bien todo lo que expliqué era cierto, mi razón principal es que necesito hombres leales a mí en lugar de a mi padre. Esto no significa que vaya a derrocarlo o algún día ni nada por el estilo, sino que los capas rojas que me protegen, así como a otros, le informan constantemente a mi padre sobre mí. También será útil durante la rebelión Greyjoy dentro de unos años. No estoy seguro de si simplemente destruyeron la flota Lannister o si desembarcaron hombres y atacaron Lannisport. Si es esto último, una fuerza bien entrenada y sin sorpresas que pueda movilizar fácilmente marcaría una gran diferencia. Aunque hay muchos jóvenes desempleados, aún existe el problema de conseguir reclutas. La guerra ha terminado, a la gente no le gustará la idea de volver al ejército. Incluso podría preocupar a algunos. Monty dijo que todos los puntos que planteó eran razonables y comprensibles. Dudo que algunos duden al saber que estarán a mi servicio. Después de todo, salvar al heredero de Lord Lannister podría convertirlos en caballeros terratenientes, como la casa Clegane, le explicó a Monty, quien simplemente asiente. También le he dicho al tío Kevan que busque hombres físicamente aptos, de entre 18 y 24 años y de al menos 1,70 m de altura, para unirse a mi guardia personal. La razón por la que elijo esas edades es que tienen más ganas de impresionar, además de ser menos pretenciosos y más flexibles. La restricción de altura existe porque me gustaría que tuvieran un perfil uniforme, y la altura está incluida en eso.
Y la razón principal es que son inexpertos en política mundial, fáciles de manipular y no se dejan traicionar fácilmente. N/A. Si te gusta este capítulo, deja una reseña y algunas piedras de poder. Apóyame en Patreon y disfruta de más capítulos. Identificación de Patreon. Madod46. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 33. Capítulo 30. Entrenamiento. Son muchas más de 300 personas, me dice Monty. Yo solo tarareé mientras observaba a toda la gente parada en el campo frente a mí. Debe haber al menos 1000. Esperaba que pasara algo así. Los censistas cortaron las admisiones al llegar a 300 nombres, pero probablemente la gente los siguió o se enteró de dónde nos reuníamos. En cualquier caso, un grupo más grande del que reclutar significa que tengo más posibilidades de encontrar personas más capacitadas. No pasa nada, tendremos que adaptarnos, le digo. Monty se queja del aumento de trabajo administrativo que tendrá que hacer. Ordeno a un soldado de mi escolta Lannister, que ha aumentado, que se quede a solo unos metros a mi derecha. Mi padre pensó que habría muy pocos capas rojas para vigilar a tanta gente. Una vez que hicieron lo que les ordené, me dirigí a la multitud. Levanten la mano si tienen experiencia en combate. Grité, intentando proyectar mi voz a través del campo hacia los pocos que estaban atrás. Diría que alrededor de una cuarta parte levantó la mano, aunque podrían ser menos, ya que algunos podrían estar mintiendo. Los que tengan la mano en alto, pónganse en filo frente a él. Señalé al soldado al que acababa de dar la orden. Mientras esas personas se mueven para formar una fila bastante larga, me giro hacia la pareja de censistas que tenía a mi lado. Quiero que recorran la fila y anoten su nombre, edad y ocupación, tal como les pedí antes. Sin embargo, también quiero que pongan una estrella junto a sus nombres si son mercenarios o un círculo si son caballeros errante. Todos asienten y comienzan a avanzar por la fila. Siendo sincero, no quería demasiados guerreros experimentados en mi guardia personal. Los mercenarios mataban por dinero, y siempre tendría que estar pendiente de si los hombres en quienes confío mi vida me matarían en cuanto alguien dispuesto a pagarles más que yo los contactara. Los caballeros errantes eran mejores. Sin embargo, debido a la falta de ingresos, muchos recurren al bandidaje y se convierten en caballeros ladrones. Mi idea es que si mi guardia está compuesta principalmente por los más pobres y desfavorecidos, podrían sentirse más leales si los ayudo y les doy una vida mejor. Los espías también son un problema. No dudo que los agentes de Meñique, Varys y otros jugadores vean esto como una oportunidad ideal. Es probable que esos espías adivinen que tienen más posibilidades de unirse a mi guardia si dicen tener experiencia. ¿Qué pasa con el resto de los Therion? Me pregunta Monty. Observo a los demás hombres reunidos. Divídanlos lo más equitativamente posible en 8 grupos. Quiero que lleven un grupo diferente a una estación diferente y luego roten, como ya habíamos planeado. Detengan las pruebas cuando solo quede un hombre, y que los censistas les digan a los reclutas que solo los 20 mejores de cada grupo podrán unirse a mi guardia personal. Le digo, y él simplemente asiente y asigna a los demás administradores a una estación diferente. Había decidido probar su resistencia y fuerza, ya que me parecían los más fáciles y básicos de evaluar. Durante los últimos días, había instalado 8 estaciones diferentes en el campo. Cada estación tenía un ejercicio distinto. Flexiones, abdominales, plancha, dominadas, burpees, cargas, tira y afloja, ya que no se me ocurría nada más, y finalmente, la prueba del pitido. Como estos ejercicios no existían o aún no se habían inventado, tuve que enseñárselos a algunos de mis soldados para que instruyeran a los reclutas. Que solo los 50 mejores sean elegibles para mi guardia personal es una mentira. Pensé que era una buena medida para animar a la gente a no rendirse cuando están en sus últimas estaciones. Therion Monty pronunció mi nombre al regresar de informar a los administradores sobre qué hacer. ¿Qué hacemos cuando terminen de documentar a los luchadores experimentados? Me preguntó. Que den unas vueltas corriendo por el campo, luego divídanlos en grupos y colóquenlos en las estaciones una vez que los demás hayan completado el circuito. Le dije, antes de irme a observar la estación de prueba de pitidos. N/A. Si te gusta este capítulo, deja una reseña y algunas piedras de poder. Puedes escribir tus preguntas, opiniones e ideas en el cuadro de comentarios. Pensamientos de los creadores. El perro loco, el perro loco. Puedes leer 6 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreonid. Madod46. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 34. Capítulo 31. Capitán de la Guardia. Lamento no haber subido ningún capítulo. Y no puedo prometerles que esto no vuelva a suceder.
Soy estudiante y por eso no tuve mucho tiempo para escribir nuevos capítulos. Por eso decidí no subir nuevos capítulos por un tiempo y continuar la historia en privado. Sé que muchos están decepcionados, pero me doy cuenta de que escribir un fanficción de Juego de Tronos es mucho más difícil que otros. Así que necesito tiempo para escribir y completar esta historia. No sé cuánto tiempo me llevará, pero será mejor subir un capítulo después de terminar esta novela. Gracias por leer esto. Siempre había odiado la prueba del pitido, no sé por qué, pero es evidente que no soy el único. Era en las últimas etapas, cuando tenían que correr para llegar a cada extremo. El tamborilero a mi lado tocaba su tambor un poco más rápido después de cada carrera. Ya se había reducido el número de corredores y el resto se sentaba a los lados recuperando el aliento. Los censistas, a quienes realmente necesito encontrarles otro nombre, tenían derecho a sacar a la gente y obligarla a detenerse por su propia salud, aunque solo en los casos más extremos. Joder. ¿Cómo se supone que vamos a competir contra eso? Oigo murmurar a uno de los hombres que descansaban a un lado. Habría que ser tonto para no saber de quién hablaba. Es como la montaña. Otro dijo. Podría ser su hijo, por lo que sabemos. Alguien se burla detrás de ellos. No seas estúpido, la montaña celebrará su 20º onomástico este año. El destinatario de su atención seguía corriendo y, por lo que parecía, no se resistía en absoluto. Lo primero que llama la atención de él sería su altura. Había visto a la montaña una vez cuando visitó Roca Casterly y, en comparación con sus casi 2,4 metros de altura, esta persona medía poco menos de 2 metros. Mientras que Clegane era corpulento y musculoso, esta persona era delgada y parecía más un árbol que cualquier otra cosa. ¿Quién es? Le pregunto al censista a mi derecha. Se llama Orton, mi señor. Al parecer no sabe su fecha de nacimiento, pero se puede decir que es un hombre hecho y derecho. Además, trabaja como carpintero de barcos en Lannisport, responde. Los tambores se detienen, y ambos volvemos a centrarnos en la prueba. Allí estaba Orton, solo, con las manos en las rodillas y respirando con dificultad. Debió de haber sobrevivido a los demás y ganado. Bien hecho, Orton. El censista dijo. Ve a sentarte y descansa un rato, parece que el otro grupo aún no ha terminado de cargar con la carga. Asintió y fue a sentarse junto al resto del grupo. Lo vi mejor cuando se irguió completamente. Tenía una apariencia bastante simple. Cabello castaño oscuro y ojos entornados del mismo color, piel teñida de un naranja intenso por el tiempo bajo el sol, además de rasgos marcados, ya fueran naturales o por falta de nutrición. ¿Cómo nos va? Le pregunté a Monty, quien estaba revisando todos los registros de los censistas y la información que habían recopilado. Bien, respondió Monty. En general, parece que los participantes sin experiencia obtuvieron mejores resultados que los experimentados, lo cual es sorprendente. Probablemente porque los inexpertos son pobres y viven en los barrios bajos de Lannisport. Tienen más incentivos la gente estaba más motivada, y muchos triunfan, ya que tendrán una mejor calidad de vida si lo logran. Le digo. Las estaciones de ejercicio fueron una buena idea y fáciles de usar. La mayoría de los soldados de a pie en Poniente nunca tuvieron entrenamiento formal, solo la experiencia y las lecciones que aprenderían en el campo de batalla. Por eso las compañías libres de esos eran temibles, una fuerza constante que lucha para ganarse la vida, especialmente la Compañía Dorada. Por algo lograron matar a tantos durante la Guerra de los Reyes de 9 Peniques. Monty y yo revisamos la lista de posibles candidatos. Los administradores no solo hicieron lo que les pedí, sino que también mencionaron cualquier detalle que notaron sobre ellos, lo que nos dio una buena idea de sus personalidades y comportamiento general. Los posibles reclutas estaban sentados en el campo, en sus mismos grupos, comiendo pan y carne fría mientras bebían un sorbo del agua que les dimos. La mayoría de estas personas renunciaron a un duro día de trabajo para estar aquí. Darles de comer es lo mínimo que podía hacer. En general hemos logrado conseguir algunos individuos talentosos que no solo pueden convertirse en mis guardias personales, sino que también desempeñarán roles muy importantes en el futuro. Ordené a algunos de mis guardias que les dijeran a todos que se alinearan de nuevo, aún en sus grupos. Me subí a uno de los carros que traían la comida y me dirigí hacia los grupos. Abrí la lista de personas que Monty y yo habíamos acordado y comencé a leer en voz alta. Estoy a punto de leer los nombres de los que han pasado. Si han pasado, quédese. Si no pronuncian su nombre, entonces no ha pasado y se van. Del grupo 1. Waldon, Hoff, Ben. ¿Cómo lo hicieron, Sir Benedict? Preguntó.
Aunque he conocido a muchas personas talentosas en mi vida, estos 5 son extraordinarios, dijo Sir Benedict, mientras yo señalaba a esos 5 hombres. Porque no solo son mis guardias, sino personas muy importantes para el futuro de la casa Lannister. Bien, pero ¿podrías pasar por alto su entrenamiento? Le pregunté a Sir Benedict, ya que pensé que no respondería. ¿Siempre quieres ser un caballero desconocido en Roca Casterly? Sus ojos se abrieron de par en par al mirarme fijamente. ¿No tienes ninguna ambición? ¿No quieres hacer famoso a tu casa? Piénsalo, conviértete en el capitán de mi guardia. No te arrepentirás de mi propuesta. Aunque he reclutado guardias, no tenían experiencia ni entrenamiento profesional. Y reclutar a cualquier soldado Lannister o capa roja es peligroso, porque son leales a mi padre. Y para ser caballeros, ya son muy ambiciosos. Por eso quiero reclutarlo para que sea mi capitán de guardia. Estaba pensando en esto, cuando de repente Sir Benedict dijo: bueno, pero tengo una petición. Sonrió al oírlo. Escuchemos su petición, le dije a Sir Benedict. Puedes leer 6 capítulos por adelantado en mi Patreon. Identificación de Patreon Madod 46. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 35. Anuncio de regreso. Hola, chicos, han pasado meses desde que publiqué el último capítulo. Pero a partir de hoy empezaré a publicar nuevos capítulos. Y me esforzaré por publicar al menos un capítulo por semana. También estoy trabajando para no cometer errores gramaticales. Así que prepárate porque vienen nuevos capítulos. Ah, y una cosa más. He empezado a escribir una novela original de mi autoría. Puedes encontrarla en Webnovel, se llama El Señor de Vallefresno, y puedes leer la última parte en Royal Road. Gracias por su apoyo. Nos vemos pronto. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 36. Capítulo 32. El regreso del león. ¿Cuál es su petición? Le pregunté a Sir Benedict Broome con voz tranquila pero curiosa. Me sostuvo la mirada fijamente. Quiero que tomes a mi hijo como tu escudero cuando seas nombrado caballero. Su tono era serio, su expresión era de piedra. Por un instante, simplemente lo miré. Lo subestimé, pensé. Que su hijo me sirviera elevaría enormemente la posición de su casa. Una decisión inteligente, sutil, pero ambiciosa. Aún así, no podía negar que era mutuamente beneficioso. Quedaban pocas casas de caballeros en las que realmente pudiera confiar. La mayoría eran débiles o habían caído en desgracia con mi padre. Al final, esta alianza nos beneficia a ambos. Muy bien, dije finalmente, con una leve sonrisa en los labios. Accedo a tu petición. Sir Benedict hizo una profunda reverencia y, por primera vez, creí ver un destello de alivio en sus ojos. Unos días después, cuartel. Hubo problemas, dijo Sir Benedict al entrar. Se desató una pelea entre algunos de los nuevos reclutas y algunos veteranos. He hecho que azotaran a los involucrados. Me entregó un pergamino con los nombres. Bien, respondí, examinándolo brevemente. También vine a decirte que no te visitaré tan a menudo por un tiempo. Estaré en Roca Casterly casi toda la luna. Mi padre había recibido un cuervo de la guarida profunda. Habían acogido a Jaime hacía poco. Mi hermano no tardaría en llegar a la roca. Hasta entonces, mis hombres debían permanecer en el antiguo cuartel al este de Lannisport. Mi padre se negó a permitirles entrar en la roca hasta que fueran debidamente disciplinados. Me aseguraré de que los hombres estén en mejor forma la próxima vez que los veas, dijo Benedict con firmeza. Asentí brevemente y me dirigí a los establos, seguido de cerca por Monty. Hicimos fila, esperando a que Jaime atravesara la boca del león. Nosotros ya no se refería a la gran familia de años atrás. Solo mi padre, Tyrion y yo nos quedamos para recibirlo, junto con un pequeño séquito de guardias y oficiales. El tío Kevan estaba de viaje de negocios. Tiget atendía a su esposa embarazada, Darlesa Marbrand. Gerion, sin duda, deambulaba por las calles de Lannisport con su habitual despreocupación. La tía Jenna estaba en casa de los gemelos, y Cersei estaba en desembarco del rey a mitad de su embarazo. Jaime vino no solo como mi hermano, sino como enviado real, representando al mismísimo rey. Eso implicaba ceremonia y formalidad, le gustara o no. Padre insistió. Una práctica para el día en que el mismísimo rey pudiera estar aquí, dijo, aunque ese día era improbable. El rítmico repiqueteo de cascos resonó por el sendero empedrado. Apareció una hilera de jinetes, con armadura de placas rojas sobre córceles envueltos en bardas carmesí. Capas rojas. Hombres de desembarco del rey, a juzgar por su porte.
Jaime cabalgaba tras ellos, vestido no con el blanco de la Guardia Real, sino con el rojo y dorado de los Lannister. Estoy casi seguro de que eso no está permitido, pensé, disimulando una sonrisa. Cuando desmontó, noté cuánto había cambiado. Hombros más anchos, mirada más firme. Ya no era el chico de cabello dorado que recordaba, sino un hombre forjado por la guerra y el deber. Padre, dijo haciendo una reverencia. Padre asintió brevemente, con el rostro impenetrable. La ira aún persistía desde el día en que Jaime eligió la Guardia Real, abandonando su derecho, abandonando el legado de padre. Entonces Jaime se giró hacia nosotros. Mírate, me dijo, sonriendo mientras me abrazaba. Pareces más temible que yo. Sus ojos se posaron en la cicatriz de mi mejilla. Reí secamente, resistiendo el impulso de rascarla. Siempre el mismo Jaime, sin perder la oportunidad de bromear. Luego se volvió hacia Tyrion y dijo algo que no entendí, aunque hizo reír a mi hermano y se aferró a él con más fuerza. Siempre habían compartido un vínculo más fuerte que el mío con cualquiera de los dos. Quizá Jaime veía en Tyrion al hermano que más lo necesitaba. La tos aguda de mi padre rompió el instante. Su mirada podría haber congelado el mar. Ahora que ya se han reencontrado, dijo su padre con frialdad, ponte algo apropiado, Jaime. Nos vemos en mi estudio. Tú también, Tyrion. Entonces su mirada se posó en Tyrion. Tienes una lección con el maestre Creílen. No llegues tarde. Dicho esto, se dio la vuelta y entró en la roca, con su capa arrastrándose tras él como una sombra. Jaime lo vio irse y luego sonrió levemente. Bueno, dijo, volviéndose hacia mí, me han dicho que has estado ocupado mientras yo no estaba. Estoy bastante ocupado, dije con una pequeña sonrisa. Bien. Entonces podrás mostrarme qué has estado haciendo, cuando papá termine con nosotros. Asentí, sintiendo una inesperada calidez en el pecho. Sería bueno tener a Jaime de vuelta, aunque solo fuera por un rato. Pensamientos de los creadores. El perro loco, el perro loco. Si te gusta este capítulo, deja tu reseña y algunas piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 37. Capítulo 33. Duelo. Tyrion, aquí arriba. La voz de Ser Benedict resonó en el patio de entrenamiento. Monty y Tyrion me dieron una palmada en los hombros cuando di un paso adelante. Lo puedes lograr, susurró Tyrion con una sonrisa. Exhalé lentamente y recogí mi espada. Jaime me esperaba en el centro del patio, golpeando perezosamente el filo de su espada con un dedo, que emitió un leve tintineo metálico. Su sonrisa era la misma que conocía desde la infancia. Arrogante, irritante y demasiado segura de sí misma. Era 7 años mayor que yo, más ancho de hombros y más rápido en la mano, pero aún así disfrutaba burlándose de mí como si necesitara ventaja. ¿Listo?, preguntó, ampliando su sonrisa. Yo diría que las probabilidades ya están a tu favor. Tu cara es tan horrible que apenas puedo soportar mirarla. Negué con la cabeza y me burlé. Tiempos separados, seguía siendo tan exasperante como siempre. Al no morder el anzuelo, Jaime enderezó la postura y alzó la espada en una guardia relajada y cómoda. Yo lo imité. Mi postura rígida y disciplinada comparada con la suya, relajada y relajada. Ser Benedict se puso a nuestro lado sosteniendo una moneda. Empieza cuando la moneda toca el suelo. La moneda cayó con un suave tintineo. Ninguno de los dos movió. Ambos sabíamos que Jaime podría acabar con esto rápidamente si quisiera. Pero humillar al joven heredero de Roca Casterly delante de los soldados y posiblemente con su padre observando desde una ventana no estaba en el plan del día. Finalmente, Jaime inició la pelea, asestando un corte diagonal hacia mí. Lo repelí con acero. Contrariamente a lo que decían los cuentos de taberna, las espadas no eran pesadas. Mi espada larga de una sola mano y un poco más corta que la espada bastarda de Jaime se movía con bastante rapidez. En lugar de retirarme para crear espacio, avancé a toda velocidad. Dudar solo conseguiría desarmarme. Lo presioné con rápidos cortes y puñaladas, alterando el ritmo para que no pudiera predecir el siguiente ángulo. Jaime seguía parando cada golpe sin esfuerzo, retrocediendo y girando cada vez que se acercaba a una pared o a un transeúnte. Mi única esperanza real era arriesgada. Agarrar la parte plana de su espada con mi mano libre y apartar su arma lo suficiente como para apuntarle con la punta a la garganta. Una táctica estúpida en un duelo real me habría cortado la mano, pero en este caso, el peor resultado era una torcedura de muñeca. Jaime levantó su espada para bloquear mi golpe aéreo. Me abalancé, agarré la parte plana de la hoja y empujé.
Su espada se inclinó torpemente en su agarre. Mi hoja casi le alcanza el cuello cuando de repente su mano se aferró a mi manga. Con un tirón violento, me jaló hacia adelante y me golpeó el pecho con el hombro. Caí al suelo con fuerza. La grava me rozó la mejilla. El polvo me picaba en los ojos. Pero el dolor me dio una idea. Mis dedos se enroscaron en la gravilla a mi lado, preparando puñados de piedras. Me quedé congelado. El acero frío me tocó la nuca. Su bota me atrapó el antebrazo antes de que pudiera tirar la grava. No había escapatoria de esto. Me rindo, murmuré. Jaime levantó la espada y retiró el pie. Me agarró la muñeca y me ayudó a ponerme de pie. Inclinándose, habló en voz baja para que solo yo pudiera oír. Vi lo que intentabas hacer. Fue inteligente, y algún día podría salvarte la vida. Hizo una pausa y su tono cambió. Pero debes saber cuándo no usarlo. Pelear sucio puede ser deshonroso. Y el honor y la gente lo espera de un señor. Es una especie de confianza. Que harás lo correcto. Había algo distante en sus ojos mientras continuaba. Pero no te engañes pensando que el honor vale más que tu vida o tu familia. Un día podrías tener que romperlo por lo que crees que es correcto. Por un momento, Jaime miró a lo lejos, del patio de entrenamiento. Luego me dio una palmada en el hombro y volví a sonreír. Vamos. Vamos a limpiarte. Después, enséñame a esos soldados que has estado entrenando. Si te gusta este capítulo, deja una reseña y algunas piedras de poder igual. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 38. Capítulo 34. Alucinaciones. Las risas resonaron por todo el edificio mientras los hombres apuraban sus jarras de cerveza negra, la primera bebida alcohólica que cualquiera de ellos había bebido desde antes de unirse a mis guardias. Aunque una cerveza no le haría a nadie tener barriga cervecera de la noche a la mañana, dejar el alcohol por completo debería reducir la tentación de beber. Sin embargo, esta noche era de celebración en lugar de entrenamiento, y recompensar a mis hombres con una copa por su duro trabajo de estas últimas semanas era lo mínimo que podía hacer. Aunque la velocidad a la que se vaciaban los barriles era bastante preocupante, después de todo, esa cerveza me costó más de lo que uno podría pensar, incluso si provenía del almacén del tío Kevin. Parece que lo estás pasando bien, dijo Jaime mientras se sentaba a mi lado, con una jarra en la mano, y señaló con la cabeza una taza mía. Asentí, sintiéndome un poco mareado. Solo te das cuenta de que estás borracho cuando te pones de pie, y te sientes como si estuvieras en la cubierta de un barco. Estaba escuchando una de las historias de heroísmo de Trent, respondí, dirigiendo la mirada hacia uno de los miembros más divertidos de mi guardia. Escuchar cómo una vez mató a una banda de caballeros ladrones que acosaban a una joven aldeana me infunde la convicción de que tengo a algunos de los mejores hombres de Poniente a mi lado. Jaime rió entre dientes mientras tomaba otro trago. Pensé que la Guardia Real no estaba hecha para beber, pregunto mientras miro a Jaime, quien termina su bebida y se limpia la boca. No lo estamos, aclara al ver mi mirada inquisitiva. No lo estamos en el sentido de que esté mal visto. Un pequeño detalle que no encontrarás en tus libros es que Corlys Velaryon, el primer Lord Comandante, era un gran bebedor y, por alguna razón, olvidó informar a Visenya Targaryen que debería haber un voto de no beber alcohol. Arrugó la nariz ante eso. No parecía un error que Visenya Targaryen pasara por alto, incluso entonces podría haberlo añadido incluso después de formar la Guardia Real. Niego con la cabeza, dejándolo pasar antes de cambiar de conversación. En fin, tengo una sorpresa reservada para los hombres esta noche. Jaime levanta una ceja. Ah, ¿una sorpresa aún mayor que la cerveza? Asiento. He enviado a Monty a algunos de los burdeles de mejor calidad de esta zona de Lannisport con una buena oferta de jornada a cualquiera de las prostitutas que quieran venir. Sinceramente, creo que Monty estará un poco desbordado, pero es muy trabajador y debería arreglárselas. Le explico y Jaime pregunta. ¿Qué crees que va a hacer papá cuando descubra que has solicitado prostitutas para ti y tus hombres? Nunca dije que me las iba a follar, son para mis hombres y merecen ser tratadas como un activo, no como un precio. Aunque lo dudo, esta noche ya ha supuesto un gran peso para mis finanzas. Tranquilizo a Jaime. A mi padre probablemente no le importaría que me acostara con una prostituta una vez. Después de todo, a muchos miembros de la nobleza sí, e incluso el tío Gerión frecuenta algunos de los burdeles más caros de vez en cuando. Cerión, me llama una voz, haciéndome girar la cabeza hacia la puerta. Monty está allí, acercándose y sentándose frente a mí. Ya están aquí, me dice en voz baja, señalando con la cabeza por donde ha venido. Asiento con la cabeza. De acuerdo, ve a traerlos cuando termine de hablar.
Hace un gesto de afirmación y sale por la puerta. De pie, aplaudo con fuerza, silencio. Todos se detienen y se giran hacia mí. Como han trabajado duro este último mes, les tengo otra sorpresa. La pago yo, así que no se preocupen. En cuanto termino, la puerta se abre y entran 2 docenas de prostitutas. Inmediatamente, los hombres gritan y silban. No las obliguen a hacer nada que no quieran, si lo hacen, se van, no tengo lugar para violadores en mi guardia. Ahora, váyanse y diviértanse. Los hombres empiezan a salir del edificio, donde debería haber más mujeres. Se necesitan bastantes para unos 300 hombres. Diría que fue una recepción bastante buena, le digo a Jaime, y él simplemente niega con la cabeza. Claro que sí, ese tipo de putas cuestan un ojo de la cara, sería la primera vez para la mayoría. En fin, debería acostarme temprano, necesito reunirme con papá mañana para hablar del préstamo. Jaime gimió. Solté una risita divertida mientras él salía del edificio. Viendo que se iba a armar un poco de ruido, seguí a Jaime para irme también. Choqué con alguien al salir por la puerta y lo oí decir lo siento con un suave acento extranjero. Al levantar la vista, me encontré con los mismos ojos violetas que había visto varias veces durante el último año. La dueña de esos ojos era una mujer joven, apenas un par de años mayor que yo. Rasgos valirios. Cabello largo y plateado, ojos morados, nariz respingada y mandíbula afilada. No pasa nada, le aseguro. Solo iba a dar un paseo porque va a haber bastante gente aquí. La chica me mira con comprensión y me mira por encima del hombro un rato antes de volver a mirarme. ¿Puedo acompañarte? Pregunta. Sin saber qué decir, simplemente asiento. Como ya he dicho, vi que sus ojos se iluminaban, no sé si fue una alucinación o algo más. Gracias por leer este capítulo. La historia principal está a punto de comenzar. Prepárense. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 39. Capítulo 35. La verdadera naturaleza. Debería haberla rechazado, pensé mientras continuamos nuestra caminata. El silencio entre nosotros era incómodo, no deseado, pero persistente. Lannisport nunca fue tan animado como Desembarco del Rey o Antigua, pero tenía su propia vida nocturna, pero no cerca de las murallas. Aquí, los pobres vivían apiñados, y las calles se vaciaban temprano. Solo mis guardias nos seguían, lo suficientemente lejos como para no oír nuestra conversación, pero lo suficientemente cerca como para morir por mí si era necesario. Eran los más serios de mis hombres, los que no vivían para la bebida ni los burdeles. Preferían el patio, el nuevo equipo de entrenamiento y la disciplina. Orton estaba entre ellos. Al principio, me preocupé por él, después de todo, su hermano era la montaña, pero Orton demostró no compararse con ese bruto. Humilde. Generoso. Respetado. Incluso Jaime dijo que tenía un gran potencial con la espada. La verdad es que tuve mucha suerte. ¿Sabes?, dijo la mujer a mi lado, hablar podría ayudar con la incomodidad. Arqueé una ceja ante su tono despreocupado. Entonces podrías empezar por decirme tu nombre. Me miró de reojo. Alysanne. Asentí y abrí la boca para presentarme, pero ella me interrumpió. Sé quién eres. Cerrion Lannister. Media ciudad habla de ti como si fueras un regalo de los 7. Aunque supongo que cualquiera podría ganarse ese título si le promete al pueblo llano un invierno más confortable. ¿Y qué opina la otra mitad de la ciudad? Pregunté. Ganarme la confianza de la gente era uno de mis objetivos en este mundo. El miedo y el amor eran herramientas, y pretendía usarlas. Bueno, dijo ella, sonriendo levemente, algunos te llaman genio. Otros, charlatán. Y un pequeño grupo dice que eres un demonio de los 7 infiernos. Ah. Tarareé. ¿Y tú qué opinas? Sus ojos se iluminaron como si hubiera estado esperando esa pregunta. Seguimos caminando y hablando, y en algún momento me di cuenta de que las calles a nuestro alrededor estaban sumidas en un silencio sepulcral. Ni comerciantes, ni borrachos, ni perros callejeros. Solo yo, Alysanne y mis guardias. Un escalofrío me recorrió la espalda. Disminuí la velocidad. Trampa. Una voz vino detrás de mí. Antes me preguntaste qué opino de ti, dijo Alysanne. Su tono se había vuelto frío. Creo que eres un cabrón que debería haber muerto hace mucho tiempo. De repente, sostenía una daga. Estaba tan cerca que no pude reaccionar a tiempo. Pero un hacha se estrelló entre nosotros, deteniendo su hoja. Riner. Antiguo mercenario esosiano. Rápido como un rayo. Mi señor, detrás de nosotros. Ladró Orton. Se oyeron gritos.
Me giré y vi decenas de figuras emergiendo de los callejones, acorralándonos. Joder. Esto fue una trampa desde el principio. Gruñó uno de mis guardias. Alysanne dio un paso atrás y alzó la voz para que toda su gente pudiera escuchar. ¿Crees que eres un buen hombre porque te haces el amable señor? Eres un Lannister. Tu casa ha empapado el reino en sangre por poder y oro. Un hombre entre la multitud gritó. Muere en paz. Y disparó una flecha. Lo corté en el aire. El acero se cortó limpiamente. Exhalé. No se puede evitar, murmuré. Miré a mis guardias. Sus ojos brillaban. Estaban listos, ansiosos por su primera batalla real. Mátenlos a todos, ordené mientras avanzaba hacia Alysanne. Nuestras espadas chocaron. ¿Por qué hacen esto? Pregunté mientras el acero resonaba a nuestro alrededor. Tu casa traicionó al rey. Espetó. Intentamos matarte en Falal, pero ese borracho lo arruinó todo. Esta noche morirás. Los Lannister deben pagar por los pecados que cometieron en desembarco del rey. Me criticas por algo que nunca hice, gruñí. Ahora lo veo. Ser bueno con gente como tú fue el verdadero error. Seguí adelante mientras la furia aumentaba. Muere, perra. Mi espada bajó con todas mis fuerzas y ella se tambaleó hacia atrás, estrellándose contra el suelo. ¿Pensaste que me quedaría ahí tirada y moriría? Susurró, abalanzándose de nuevo. Lo detuve, me colé por su guardia y le corté el brazo. Ella gritó. ¿Crees que puedes atacarme cuando quieras? Hoy te mostraré el infierno. Le clavé mi espada en el pecho. Cayó de rodillas, arrastrándose, jadeando. Deberías haberlo pensado antes de arrastrarme hasta aquí, dije, y bajé mi espada, cortándole la cabeza. Detrás de mí, el acero resonó. Me giré y vi que la mayoría de los atacantes ya habían sido abatidos por mis guardias. ¿Qué esperas? Espeté. Termina el resto. Y sin mirar atrás comencé a alejarme. Finalmente comprendí la verdadera naturaleza de este mundo. N/A. Hola, estoy pensando en usar el punto de vista en la historia. ¿Qué les parece? Pensamientos de los creadores. El perro loco, el perro loco. Si te gustó este capítulo, deja tu reseña y algunas piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 40. Capítulo 36. Consecuencias y subyugación. Después de que mis guardias y yo abatiéramos al último atacante, regresamos a la taberna. Le conté todo a Jaime. La emboscada, la traición de Alysanne y los leales ocultos. Ya era muy entrada la noche, así que envié inmediatamente un mensajero al tío Kevan. A la mañana siguiente Roca Casterly. Apenas había salido el sol cuando llegó la noticia. Papá me había llamado. Jaime, mis guardias y yo cabalgamos hacia Roca Casterly. En cuanto cruzamos las puertas principales, lo noté. Más guardias, más patrullas, más acero de lo habitual alineando los pasillos. Una reacción a lo de anoche, sin duda. Fuimos directamente al estudio de papá. Dentro se encontraban la mitad de los pilares de la casa Lannister. Ser Rylen, el tío Gerion, el tío Tijet, el tío Kevan y varios vasallos importantes. Y padre, sentado con la misma fría autoridad de siempre. Padre saludé y Jaime hizo lo mismo. Entonces dijo padre con sequedad, te atacaron. Otra vez. Su tono no denotaba sorpresa ni compasión. Explícame, Cerión, ¿por qué vagabas por un callejón en plena noche? Salí a caminar, respondí. Con solo un puñado de guardias, espetó padre, mientras el resto estaba bebiendo y haciendo travesuras como tontos. Se inclinó hacia adelante con voz aguda. Si hubieras muerto, habría manchado la reputación de nuestra casa durante décadas. Hizo una pausa. Informaste que eran leales a los Targaryen escondidos en Lannisport. Luego se volvió hacia Kevan. ¿Qué sabes? El tío Kevan se aclaró la garganta. Llegaron a Lannisport hace poco. Tras identificar los cuerpos, parece que provenían de las tierras abandonadas de la casa Reine. Las antiguas tierras de la casa Reine, murmuró Tijet. Siempre dije que la mitad de la escoria del oeste se escondía allí sin miedo. Ser Rylen habló a continuación, con voz firme y resuelta. Mi señor, creo que es hora de aniquilar por completo a estos leales a los Targaryen. Padre asintió lentamente. Parece que no tenemos más opción que la subyugación total. Jaime abrió la boca, probablemente para ofrecerse como voluntario, pero su padre lo interrumpió inmediatamente. No. No participarás en esto. Su tono estaba teñido de amargura. Ahora eres de la Guardia Real. Tu espada pertenece al rey. Jaime se tragó cualquier protesta que tuviera. Entonces el padre me miró directamente. Cerión, tú liderarás esta subyugación.
Has sido su objetivo desde el principio. Esta es tu oportunidad de demostrar tu valía y de detener más asesinatos. No esperó mi respuesta. Rilen, prepara las tropas y los suministros. Tijet, ayudarás a Cerión. Ambos inclinaron la cabeza en señal de reconocimiento. Ahora váyanse. Todos. Prepárense. Mi padre se recostó en su silla y nos despidió con un gesto cansado. Uno a uno, todos salieron de la cámara. Me giré para irme cuando Jaime me llamó. Hermano. Hice una pausa. ¿Necesitas algo? No suspiró. Solo y ten cuidado. No bajes la guardia en la batalla. Y no dejes que te acorralen de nuevo. Apretó la mandíbula. Podía ver que quería ser él quien cabalgara hasta allí, probando su espada contra los rebeldes, pero la orden de su padre lo ataba. Nos separamos y cuando llegué a mis aposentos, Tyrion ya estaba esperando afuera de mi puerta. Escuché que te tendieron una emboscada, dijo Tyrion sin rodeos. Sí, respondí con una leve sonrisa. Pero estoy bien. Ya se han solucionado todos los problemas. Ya lo suponía. Entornó los ojos. ¿Qué pasó en la reunión? Mi padre decidió subyugar a los leales. Y me ha puesto al mando. Tyrion sonrió con suficiencia. Parece que quiere que te labres un nombre, igual que Jaime. Sí que lo hace, respondí. Y no voy a desaprovechar esta oportunidad. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 41. Capítulo 37. Marzo. El patio de Roca Casterly ya estaba despierto cuando salí, mucho más animado que una hora antes. Había hombres por todas partes. Transportando cajas de provisiones, revisando las correas de las alforjas, afilando cuchillas en piedras de afilar y colocando cuerdas nuevas en las ballestas. El aire vibraba con el rítmico traqueteo del metal, los gruñidos del trabajo y el sordo rumor de los soldados Lannister preparándose para la guerra. Los observé en silencio por un momento. Un centenar de pequeños detalles llenaron mi vista. La forma en que algunos hombres se apretaban el cinturón con nerviosismo, la forma en que otros saludaban a sus camaradas con risas forzadas, la forma en que algunos capas rojas se comportaban con la férrea disciplina que les inculcaron los maestros de entrenamiento de mi padre. De repente, lo comprendí. Estos hombres me seguirían a la batalla. Lucharían bajo mi mando. Algunos podrían morir allí. El pensamiento me pesaba en el pecho. Entonces lo vi. Tío Tijet. Se encontraba cerca de los carros de suministros, con la postura erguida y la expresión aguda, labrando órdenes con esa autoridad natural que todos los hombres Lannister parecían poseer. Señalaba, corregía, ajustaba, y todos los soldados a su alcance obedecían sin vacilar. Nunca había sido especialmente cercano a él. A decir verdad, nunca había sido realmente cercano a ninguno de mis tíos. El tío Kevan era el más accesible, pero incluso él tenía una rigidez que dificultaba la verdadera familiaridad. El tío Tijet, en cambio, era diferente. Severo. Explosivo, incluso. Intrépido en el campo de batalla, temerario en un duelo, un hombre que vivía a espada y que un día moriría mucho antes de tiempo. La viruela se lo llevaría. E incluso el hijo que aún no había engendrado moriría joven durante un motín en desembarco del rey, acabando con su rama familiar para siempre. Sabiendo todo eso, viéndolo ahora, lleno de vida, lleno de propósito, hizo que una extraña sensación se revolviera en mi estómago. Estaba perdido en esos pensamientos cuando de repente su voz retumbó detrás de mí. ¿Estás nervioso por liderar esta campaña? Casi salté. Se había movido en silencio para ser un hombre con placa y malla. No del todo, respondí después de respirar, aunque no era cierto, no del todo. Es que, no tengo experiencia real en combate. El tío Tijet me observó atentamente. No con crítica, solo con cuidado. No tienes que preocuparte por eso, dijo, suavizando el tono. Por eso estoy aquí. Para ayudarte, guiarte y asegurarme de que no lleves a estos hombres ciegamente al peligro. Su confianza me tranquilizó. Tío, ¿cuándo luchaste tu primera batalla? Un destello de recuerdo cruzó su rostro y su postura cambió, como un hombre se mueve cuando abre una puerta que creía haber cerrado hacía mucho tiempo. Hace una década, dijo lentamente. Debía de tener 13, quizá 14 años. 2 de nuestros banderizos más fuertes se alzaron contra la casa Lannister. Orgullo necio. Orgullo peligroso. Exhaló pesadamente, como si el recuerdo mismo llevara polvo. No participé en los enfrentamientos iniciales con tu padre, continuó. Pero estuve presente en el asedio de Castamere. Tragué saliva. Incluso en mi viejo mundo, el nombre Castamere tenía un peso terrible.
Tuvimos que luchar contra nuestra propia gente, dijo con gravedad. Hermanos de juramento. Hombres que rompieron sus votos, pero seguían siendo occidentales, seguían siendo súbditos de los Lannister. Les ofrecimos clemencia. Incluso propuse condiciones para los Reine. Tu padre y Kevan estuvieron de acuerdo conmigo. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Pero ese orgulloso y testarudo león rojo se negó. Así que la casa Reine pagó el precio de su desafío. Cada uno de ellos. Su tono se volvió hueco, pero solo por un instante antes de que volviera a ser acero. La guerra no es gloria, dijo. Es un deber. Uno que tu padre cree que debes aprender ahora. Por eso, añadió con una sonrisa burlona, me encargó mantenerte con vida. Ya veo. Y así fue. Más de lo que él imaginaba. Me dio una palmada fuerte en el hombro. Ve. Prepárate. Descansa. Mañana cabalgamos. Sí, tío. Al día siguiente, apenas amanecía cuando sonaron las bocinas. Una ráfaga de viento frío azotó el patio mientras nuestros caballos avanzaban, resoplando y pateando contra el frío matutino. El cielo seguía teñido de gris azulado, y los primeros rayos de sol doraban los estandartes rojos y dorados que ondeaban sobre nosotros. Todo se sentía más nítido, de alguna manera. El aroma a cuero engrasado, el peso del cinturón de mi espada, el sonido constante de la armadura. Subid a la montaña. Gritó Ser Benedict detrás de mí. Me monté en mi caballo. El corazón me retumbaba en los oídos. Demasiado rápido, demasiado fuerte. El tío Tijet lo notó. Tu primera marcha siempre se siente como estar al borde de un precipicio, dijo, ajustándose los guanteletes. No mires hacia abajo. Simplemente avanza. Es fácil para él decirlo. Detrás de nosotros, 200 soldados se reunieron. Hombres de armas con armadura, ballesteros y un contingente de capas rojas enviado por padre. Su disciplina era impecable, sus rostros indescifrables. Algunos parecían ansiosos, otros resignados. Unos pocos parecían aterrorizados. Me pregunté cuál de ellos sobreviviría. Formen filas. Rugió un capitán. Las filas se movieron a medida que los hombres se posicionaban. Los caballos resoplaban, los cascos golpeaban la tierra, los escudos resonaban. El sonido de preparación, de verdadera preparación, me dio escalofríos. Esto fue todo. Me volví hacia el tío Tijet. ¿Siempre es así? Pregunté en voz baja. ¿Antes de una batalla? Sonrió levemente. La primera marcha es fácil. El día antes de la batalla es cuando el miedo aprieta con más fuerza. Su mirada se cruzó con la mía, firme e inquebrantable. Tu tarea no es ser intrépido. Tu tarea es liderar, incluso cuando el miedo te atraganta. Asentí lentamente. Bien, dijo. Recuerda esta sensación. Significa que estás vivo. Las puertas de Roca Casterly se abrieron con un crujido, revelando el camino que descendía por la ladera. El aire invernal entró, cortante y penetrante. La vista era impresionante. La vasta extensión de las colinas occidentales, soleadas y escarpadas, se extendía como una promesa de gloria, o de muerte. Ser Benedict dio la señal de inicio y la columna empezó a moverse. El rítmico golpeteo de cientos de botas y cascos llenaba el aire, resonando en los muros de piedra. Los aldeanos del camino cercano se detuvieron a observar, algunos saludando débilmente, otros simplemente observando con la solemne comprensión de que los hombres marchaban hacia el derramamiento de sangre. El tío Tijet cabalgaba a mi lado, silencioso pero vigilante. De vez en cuando, observaba a los hombres que nos seguían, observando sus rostros, sus posturas, su moral. Un auténtico comandante. Un auténtico guerrero. ¿Cuánto falta para que lleguemos al enemigo? Pregunté después de un rato. 2 días, respondió Tijet. Quizás menos, si nos esforzamos. ¿Y cuando comienza la batalla? Soltó una risita sin humor. Ya lo sabrás. La batalla tiene una forma de anunciarse. Sabía lo que quería decir, pero oírlo en voz alta me provocó otro escalofrío. Mientras cabalgábamos, miré hacia atrás, a las imponentes murallas de Roca Casterly, que se encogían lentamente tras nosotros. Por primera vez, sentí el verdadero peso de alejarme de su seguridad. La roca era una fortaleza, un símbolo de fuerza inquebrantable. Allí afuera, yo era solo un joven que marchaba hacia su primera experiencia en la guerra. Mi primera batalla. El pensamiento resonó en mi mente una y otra vez. Pero no había vuelta atrás. Ahora no. Nunca.
Si te gustó este capítulo, deja tu reseña y algunas piedras de poder. Pensamientos de los creadores. El perro loco muestra algún apoyo a este libro. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 42. Capítulo 38. El fantasma de Castamere. 286 DC, Castamere. Punto de vista de Cerión. Las enormes puertas de la boca del león crujieron al abrirse, dejando que el sol de media mañana se reflejara en las armaduras de 200 guardias Lannister. Yo cabalgaba cerca del frente, con el peso de su brigantina, familiar pero pesado sobre sus hombros. A su lado cabalgaba mi tío, Tiged Lannister. El hombre era un resorte en espiral de agresividad, con la mirada escudriñando el horizonte como si desafiara a un bandido a aparecer en ese preciso instante. 200 espadas por una manada de ratas, gruñó Tiged, revolviéndose en la silla. Parecía aburrido, o quizás simplemente decepcionado de que el enemigo no mereciera una guerra de verdad. Tywin nos está haciendo perder el tiempo. Debería estar entrenando a los reclutas, no jugando a ser un exterminador en un cementerio. Mantuve la mirada al frente, el camino hacia el noreste extendiéndose como una cinta polvorienta. No se trata de las ratas, tío, respondí con suavidad, su voz se oía por encima del ruido de los cascos. Se trata de quién es el dueño de la casa. Si dejamos que los bandidos se alojen en las ruinas de Castamere, la gente podría olvidar lo que les pasó a los últimos ocupantes que nos desafiaron. Tiged resopló, un sonido agudo y feo. Nadie olvida a Castamere, muchacho. La lluvia llora sobre sus casas, ¿recuerdas? Las canciones se desvanecen, repliqué. Estamos aquí para asegurarnos de que la lección no se desvanezca. Cabalgaron con intensidad durante 2 días, mientras el paisaje cambiaba de los cuidados y dorados campos de las tierras del oeste al terreno más escarpado y denso que bordeaba las antiguas tierras de Reine. Las tierras abandonadas no estaban realmente vacías. La naturaleza las había reclamado con vehemencia. Espesos zarzales obstruían los viejos caminos, y los árboles crecían retorcidos y agrupados, proyectando sombras largas y delgadas incluso al mediodía. A medida que se acercaban al perímetro de las ruinas, el aire se volvió notablemente más fresco. El parloteo de los hombres que los seguían se apagó, reemplazado por el nervioso crujido del cuero y el tintineo de las bridas. Castamere era una cicatriz en la tierra, un lugar donde Tywin Lannister había demostrado que no profería amenazas vanas. Los exploradores informan de humo al este, anunció el capitán de la guardia, acercándose al trote. Cerca de los respiraderos superficiales de las antiguas minas. Los ojos de Tiged se iluminaron. El aburrimiento desapareció, reemplazado por el hambre de un depredador. Humo significa fuego. Fuego significa campamento. Y un campamento significa algo que matar. Desenvainó su espada, y el acero cantó una nota aguda en el aire tranquilo. ¿Y bien, sobrino? ¿Quieres planear una estrategia o simplemente los aniquilamos? Observé el humo que se elevaba perezosamente hacia el cielo. Conocía la historia de este lugar mejor que nadie, no solo por su vida como Lannister, sino por lo que yo sabía de antes. Los bandidos probablemente usaban los túneles superiores, sin saber que los niveles inferiores eran una tumba inundada. No los aniquilamos sin más, dije, con una fría sonrisa en sus labios. Bloqueamos las salidas. Si quieren esconderse en las madrigueras de los leones muertos, nos aseguraremos de que se queden allí. Me volví hacia mi capitán de guardia, Ser Benedict. Dividid a los hombres. 50 conmigo a la entrada principal. Tío Tiged, lleva a 100 a los respiraderos. El resto forma un perímetro. Que nadie salga. Tiged sonrió, con una expresión feroz que se parecía demasiado a una calavera. Ahora suenas como tu padre. Mientras los hombres se dispersaban, espoleé a mi caballo hacia las oscuras y abiertas fauces de las minas de Castamere. No estaba allí solo para matar bandidos. Estaba allí para comprobar si los rumores eran ciertos, si quedaba algo en la profunda oscuridad que los Reine habían escondido antes de que las aguas los atraparan. Veamos qué están escondiendo, susurré a las ruinas. Hola chicos, si les gustó este capítulo, dejen su reseña y algunas piedras de poder. Podrás leer capítulos adelantados en mi Patreon. Patreon.com/Madod46. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 43. Capítulo 39. Ecos de Castamere. 286 DC, Castamere. Punto de vista de Tiged. Por orden de mi sobrino, llevo a 100 hombres conmigo a las minas de Castamere. La casa Reine también posee una mina de oro dentro del castillo. Al igual que la casa Lannister, esa fue la razón de su arrogancia y caída. Ser Tiged, parece que hay alguien dentro de las minas, me dijo un capa roja.
Me volví hacia los soldados Lannister. Todos prepárense y no hagan ningún ruido. Cuando los soldados comenzaron a entrar en la mina, ordené a un manto rojo que tomara 10 hombres y custodiara la entrada. El aire dentro de la mina era viciado y frío, con el aroma metálico de tierra húmeda y viejos fantasmas. Dejé a 10 hombres en la entrada, como me ordenaron. Una precaución sensata de Cerión, lo reconozco. Un líder siempre debe asegurar su línea de retirada. Los demás avanzamos, con nuestras cotas de malla amortiguadas por el denso silencio de los túneles. Era un silencio antinatural, un lugar que debería haber resonado con el sonido de los picos durante un siglo. Los Reine construyeron su orgullo sobre este oro, y Tywin los ahogó en él. Nos adentramos más, siguiendo un túnel que descendía suavemente. La oscuridad era absoluta, rota solo por la linterna con capucha que llevaba uno de mis soldados. Entonces, nos llegó un sonido. Un tintineo rítmico de metal contra la roca, seguido del chasquido de un látigo y un gemido de dolor. Más adelante, un tenue resplandor naranja titilaba, proyectando sombras danzantes contra las paredes del túnel. Levanté el puño y mis hombres se quedaron paralizados tras mí, con una disciplina absoluta. Avancé sigilosamente hasta el borde de la curva del túnel y miré a la vuelta de la esquina. El pasadizo se abría a una caverna más amplia, iluminada por una docena de antorchas chisporroteantes. Lo que vi me hizo hervir la sangre en las venas. Una veintena de bandidos, mugrientos y vestidos con cuero desparejado y acero oxidado, supervisaban una operación minera. Pero los mineros no eran los suyos. Eran cautivos, quizá una docena, de rostro demacrado y harapientos, con pesadas cadenas de hierro encadenadas a los tobillos. Golpeaban débilmente la pared rocosa con herramientas desgastadas mientras los bandidos bebían y reían. Su líder, un bruto corpulento con el rostro lleno de cicatrices, recostado en una caja como si fuera un señor en su trono. Así que este era su juego. No solo esconderse, sino sacar provecho de los restos de una casa muerta. La arrogancia era asombrosa. Estaban agazapados en la boca del lobo, pensando que la bestia se había ido para siempre. Mi mente corría, formulando un plan. Un asalto frontal era una opción, nos superábamos en número casi 5-1, pero sería caótico. Los bandidos podrían usar a los hombres encadenados como escudos, o un golpe de espada perdido en la penumbra podría matar a un hombre al que vinimos a salvar. No. Esto tenía que ser rápido, limpio y brutal. Hice un gesto a mi teniente para que avanzara y hablé en un susurro casi inaudible. 10 hombres, ordené, señalando un estrecho túnel secundario que se bifurcaba a la izquierda. Sigan ese pasaje. Parece que da la vuelta hacia su flanco. Cuando oigan mi señal, atáquenlos por un lado. Los demás, conmigo. Me volví hacia mis arqueros de cabeza, con las ballestas ya preparadas. 4 de ustedes. ¿Ven a los guardias apostados en los bordes? ¿Los que tienen arcos? Los señalé. A mi señal, abatánlos. En silencio. El resto de los ballesteros disparará una descarga contra el grupo principal. Apunten a los que ya tienen las espadas desenvainadas. Siembren el caos. Mis hombres asintieron, con rostros sombríos y decididos a la luz de la linterna. Para eso los habían entrenado. No para marchar en desfiles, sino para la sangrienta tarea de purificar el reino. Desenvainé mi propia espada. Su acero pulido parecía absorber la escasa luz. Yo mismo lideraría la carga. El bruto en la caja era mío. Espera el sonido del látigo otra vez, murmuré. Eso tapará el sonido de las cuerdas del arco. Esperamos. El aire estaba cargado de tensión. El tintineo de los picos continuaba. Luego se oyó el chasquido agudo del látigo, seguido de un grito. Ahora, ordené. 4 birrotes silbaron en el aire y los 2 arqueros bandidos se desplomaron en el suelo sin hacer ruido. Un instante después, una descarga impactó al grupo central. Gritos de conmoción y dolor estallaron cuando otros 3 bandidos cayeron, con flechas que les brotaban del pecho y la garganta. Antes de que pudieran siquiera registrar lo que estaba sucediendo, di la señal. Por los Lannister. Rugí, y el grito de guerra de mi casa resonó en la antigua mina. Salimos de la oscuridad hacia la luz de las antorchas, una ola de rojo y oro. Desde el túnel lateral, mis otros hombres irrumpieron, completando el cerco. Los bandidos, atrapados entre 2 frentes, se apresuraron a buscar sus armas. Sus risas de borrachos fueron reemplazadas por gritos de terror. Mis ojos estaban fijos en su líder. Había derribado su cajón de una patada y desenvainado un hacha pesada y tosca. Su rostro era una máscara de furia. No moriría pronto.
le concedería el honor de enfrentarse a un auténtico Lannister antes de enviarlo a los 7 infiernos. Los fantasmas de Castamere tendrían lo que les corresponde. Si te gustó este capítulo, deja tu reseña y algunas piedras de poder. Si puedes, por favor, apóyame en Patreon. Podrás leer capítulos adelantados en mi Patreon. Patreon.com/Madog46. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 44. Capítulo 40. Lo que dejaron las lluvias. 286 DC, Castamere. Cerión. Punto de vista. Conduje a mi séquito de 50 hombres hacia los restos de la fortaleza de Castamere mientras Tiged llevaba a sus 100 hombres a las minas. El cielo se había vuelto gris, como si los cielos mismos lloraran este lugar. Empezó a caer una ligera llovizna. Las lluvias de Castamere, pensé con oscura diversión. ¡Qué apropiado! Detrás de mí cabalgaban mis guardias elegidos. Ser Benedict, mi capitán, permanecía rígido en su silla, con la mano siempre apartada de su espada. Lin, el espadachín, llevaba sus espadas gemelas atadas a la espalda en forma de X, y su mirada penetrante escudriñaba las almenas en ruinas en busca de amenazas. Orton, el gigante, se alzaba sobre nosotros, con su enorme lanza apoyada en el hombro como una lanza de justa. Y Ragna, el canoso exmercenario con rostro de cuero aporreado, portaba su hacha barbuda y una mueca perpetua. Huele a muerte y podredumbre, murmuró Ragna mientras nos acercábamos a las puertas destrozadas. He visto fosas comunes más limpias en esos. Entonces te sentirás como en casa, respondió Lin con esa leve sonrisa suya, mientras tamborileaba con los dedos en el pomo izquierdo. Basta, interrumpió Ser Benedict con tono cortante. Entramos en territorio hostil. Mi señor, ¿cuáles son sus órdenes? Desmonté, mis botas crujieron sobre la grava y la piedra rota. El castillo era un cadáver, sus huesos destrozados por el tiempo y la ira de mi padre. Las puertas colgaban torcidas de sus goznes, las murallas atravesadas por una docena de puntos. Tywin Lannister no solo derrotó a sus enemigos, sino que los borró de la historia. Ustedes 4, conmigo, dije, señalando a Benedict, Lin, Orton y Ragna. Los demás, aseguren el patio. Registren los edificios exteriores. Si encuentran bandidos o a alguien más, atrápenlos vivos. Quiero respuestas. Benedict asintió. Formación. Orton, en cabeza. Esa lanza nos da alcance si los pasillos son estrechos. Lin, retaguardia. Ragna, flanco izquierdo. Yo iré por la derecha. Lord Cerión se queda en el centro. Atravesamos el gran salón en ruinas, con la luz de las antorchas proyectando sombras danzantes sobre las paredes manchadas de hollín. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo, dejando musgo y maleza donde antaño festejaban los señores. Casi podía oír los ecos de sus risas, congeladas en el tiempo antes de que llegaran las aguas. Este lugar me da escalofríos, rugió Orton, agachándose bajo una viga caída. Su lanza rozó la piedra. Parece que las paredes me observan. Sí, respondí. Los muertos siempre vigilan. Son los vivos los que deben preocuparse. Subimos una escalera de caracol que crujía amenazantemente bajo nuestro peso. Ragna probó cada escalón con su bota antes de apoyar todo su peso. Si esto se derrumba, gruñó, los arrastraré a todos conmigo. Lin rió entre dientes desde atrás. Confortante. El solar del señor estaba en el segundo piso. Ser Benedict abrió la puerta de una patada, con la espada ya desenvainada, pero solo encontró restos. Un escritorio de roble partido, papeles carbonizados, los fantasmas de la ambición. Dispérsense, ordené. Busquen cualquier cosa que haya sobrevivido. Libros de contabilidad, mapas. Cualquier cosa que nos diga qué hacían los Reine en sus últimos días. Mientras mis hombres registraban, me arrodillé junto al escritorio, escrutando los escombros. Casi todo era lodo ilegible, pero entonces mis dedos encontraron algo sólido. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero, quemado pero intacto. Lo abrí. Registros de minería. Columnas de cifras, recuentos de trabajadores, rendimientos. Entonces llegué a las entradas finales, escritas con letra frenética días antes de que llegara el ejército de mi padre. La producción ha bajado. La veta profunda está vacía. Lord Roger exige más, pero la tierra no da nada. La propuesta del maestre Ayar es nuestra única esperanza. La veta de los 5 dedos y no es oro, sino algo más. Algo potente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué era la vena de los 5 dedos? Mi mente, tanto como Cerión Lannister como el hombre que era antes de esta vida, se llenó de posibilidades. No oro. Algo potente.
Mi señor llamó Ser Benedict, sosteniendo un pergamino enrollado con el sello roto. Una carta para Lord Reine desde Lannisport. Menciona un envío que nunca llegó. Antes de que pudiera responder, un rugido resonó desde la dirección de las minas. Por los Lannister. Tiget se había comprometido. Orton agarró su lanza con los nudillos blancos. ¿Te ayudamos? Cerré el libro de contabilidad y lo guardé en mi jubón. No. El tío Tiget tiene su batalla. Nosotros tenemos la nuestra. Miré la carta en la mano de Benedict y luego volví al solar en ruinas. Los Reine cavaron demasiado profundo buscando algo más que oro. Averigüemos qué era. Ragna sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. Siempre me han gustado las búsquedas de tesoros.